Buenos días, niños y niñas. Vamos a continuar con nuestras clases de español. Esta semana vamos a estar viendo y recordando diferentes temas y también poniéndolos en práctica en nuestras clases de Zoom, así también como practicando lo que es la lectura. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver cuáles son los temas para esta semana. Con el primer tema que vamos a comenzar son los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Pues son aquellos que delimitan frases y que nos permiten también delimitar párrafos. Se establece una jerarquía en el idioma español que es sintáctica y esto nos ayuda a que nosotros podamos interpretar de mejor manera. Entonces tenemos lo que es el punto. El punto lo utilizamos de diferentes maneras. Los dos puntos que vamos a ver, miren, el punto nos indica el final de una oración y también tenemos entonces el punto y aparte y el punto y seguido. Perdón, que acá me confundí. El punto y aparte y el punto y seguido. El punto y aparte significa que ahí termina y vamos a comenzar en otro renglón. Y cuando nosotros comenzamos con la primera letra en mayúscula. Y entonces el punto y seguido solo ponemos el puntito y seguimos en el mismo renglón o en el mismo párrafo, tal y como lo indica ahí lo que estamos utilizando. Luego tenemos lo que es la coma. La coma nos sirve para separar diferentes enunciados. Luego tenemos el paréntesis. Lo que ponemos dentro del paréntesis es una aclaración de lo que nosotros estamos enumerando o estamos describiendo. Tenemos los signos de interrogación. Entonces los signos de interrogación, vamos a ver, miren, el puntito hacia arriba y la pancita hacia abajo es el comienzo y al revés, la pancita de arriba hacia abajo con la cabecita, entonces es el final. Y cuando nosotros los colocamos, hacemos una pregunta. Luego tenemos lo que es el punto y la coma. Indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Es decir, que está entre medio. Las comillas, miren, se ponen al comienzo y al final. Y escribir palabras en el extranjero dentro de un comunicado de otro idioma. El guión o la raya del diálogo, por ejemplo, cuando colocamos pre-kinder, utilizamos guión, indica el cambio del interlocutor en un diálogo. Y también tenemos los signos de exclamación. Ustedes ya saben cuáles son los signos de exclamación que nosotros los leemos con sorpresa y es al igual que los signos de interrogación, la cabecita hacia arriba y para finalizar su cabecita hacia abajo o su puntito. Tenemos el guión y también tenemos la diéresis, que la diéresis se escribe en ge y gui cuando queremos que suene la u en determinadas palabras. Luego tenemos lo que es el cuento, que el cuento es aquella narración literaria breve de ficción y nosotros pues todo ya conocemos esta historia, por eso se las puse. Solamente vamos a leer la primera parte. Dice, había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque siempre vestía con una capa de ese color. Un día, su mamá le pidió que le llevara unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del bosque. Y como siempre, antes de despedirla, le dijo, entonces, ahí ustedes dicen, Caperucita, no te alejes de tu camino, ni hables con extraños en el bosque. Esta es una adaptación de la Caperucita que nosotros hemos leído anteriormente. Entonces, ustedes les invito a que lean esta adaptación porque les voy a realizar algunas preguntitas en la clase de Zoom. Luego tenemos lo que son las adivinanzas. Las adivinanzas son aquellas frases que nosotros utilizamos para describir determinado objeto, animal o cosa y la otra persona pues debe contestarnos o decirnos cuál es el nombre de lo que nosotros dijimos. ¿Se imaginan si nosotros no tuviéramos aquí ya la respuesta? Dice, soy chiquito, puedo nadar, vivo en los ríos y en alta mar. ¿Quién soy? Y también lo hacemos como que fuera una rima. Entonces, la otra persona, el otro niño va a decir el pez.
Entonces, estas son las adivinanzas y son muy bonitas. Vamos a practicar su lectura, así también como su escritura. Ahora vamos con lo que es un relato. Un relato es aquel conocimiento que se transmite por lo general en detalle y esto se hace de manera oral. Gracias al mensaje se entiende que el relato se basa de sucesos o acontecimientos que mediante, miren, se da en la lectura. Entonces nosotros vamos relatando cosas que hemos ido viviendo. Entonces también tenemos que el relato es un cuento o narración de carácter literario que generalmente es breve. Ya vimos el cuento, ya vimos la adivinanza, ya vimos el relato y ahora vamos con los refranes. Los refranes son aquellos dichos breves que representan algún aspecto del sentido común o de sabiduría popular. Entonces tenemos que los refranes son populares y se repiten tradicionalmente de forma invariable. O sea que así como me los enseñaron, así se los voy a enseñar y ustedes los pueden repetir. Tenemos un ejemplo, igual en las clases vamos a tener muchos más, a ver cuáles se saben ustedes. Dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, ¿qué significa? Que prefiero tener este celular, digo yo, prefiero tener este celular, aunque no sea del todo bueno, no sea el último modelo, a no tener nada y no poder recibir mis clases. Entonces, eso significa más vale pájaro en mano que 100 volando. Prefiero tener esto a no tener nada. Esos son los refranes. Luego tenemos lo que son las fábulas. Para empezar, les voy a decir que la fábula es aquel relato o composición literaria que está escrita en prosa o en verso y que al final pues nos proporciona una enseñanza. Ustedes saben que las fábulas también nos dejan algo que aprender acerca de los valores. Y es igual que el cuento, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Se presentan los personajes y la trama de la historia. Luego se desarrollan los acontecimientos y siempre va a haber un problema o conflicto. Y al final se da una solución y se tiene un final. Puede ser feliz o puede ser triste. Y la moraleja dice que nos presenta una enseñanza que nosotros pues debemos adaptar a nuestra vida y pues nosotros leemos la fábula y al final obtenemos esa moraleja y como les decía puede ser acerca también sobre los valores y nos vamos con lo que son las leyendas. Las leyendas son aquellas narraciones de sucesos que parte de la realidad, una es real y la otra es ficticia. Se transmite de generación en generación. Es parte de la cultura y las creencias de determinado pueblo o lugar. Por ejemplo, ¿qué leyendas son las que nosotros más hemos escuchado? La Llorona, la Sucia o el Hombre Lobo. Vamos a ver, continuamos con lo que es el sujeto tácito. El sujeto tácito, miren, aquí me ayudan a leer, dice, es aquel sujeto que no aparece representado en la oración, pero sí se sobreentiende, es decir, que sí lo notamos. El sujeto no falta, simplemente no se dice porque se entiende según el contexto en que se desarrolle toda la oración. Entonces tenemos, no he jugado contigo. Entonces, vemos dos niños, entonces si yo les digo, no he estudiado con ustedes, ustedes van a entender que la Miss Reina no ha estudiado con ustedes. Entonces, lo mismo sería, ¿cuál sería el sujeto? Sería yo no he jugado contigo. Pero si yo le estoy diciendo, no es necesario que yo les diga, yo les voy a dar la clase. ¿No que? Vamos a ver, entonces decimos, no he jugado contigo. Yo no he jugado contigo. Entonces, entendemos de las dos maneras. Luego tenemos lo que es el sujeto expreso. El sujeto expreso, este sí se explica en la oración. Entonces, miren, dice, mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. Estamos hablando de los papás y de los tíos. No siempre puede ir al comienzo, puede ir al final o en medio. Vamos a ver este que está al final. El otro día jugamos al fútbol, los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber quién es el sujeto? Preguntamos, ¿quién? ¿Quién jugó fútbol? Los niños de quinto grado y el profesor Raúl. Y en el centro de la oración, vamos a leer la última, dice, cuando gusten, tú y tu hermano pueden venir a mi casa.
Entonces, ¿quién puede ir a la casa? Tú y tu hermano. Entonces, miren, lo tenemos al comienzo, lo tenemos al final y también en el centro. Siempre que utilizamos y que vamos a identificar el sujeto, vamos a preguntar de quién se habla en la oración. ¿De quién se hablaba en la primera oración? De los papás y los tíos. ¿De quién se habla en la segunda? De los alumnos, el profesor Raúl. ¿Y de quién se habla en la tercera? De él y del hermano. Muy bien. Y luego tenemos lo que son los tipos de oraciones. Vamos a ver el tipo de oración, las características y un pequeño ejemplo. Tenemos las oraciones enunciativas y de estas tenemos dos tipos, afirmativas y negativas. Las enunciativas nos dan información, no quiere transmitir nada más que información, es decir, como oraciones explicativas. Luego tenemos las afirmativas que, como lo dice su palabra, nos dicen algo y estas afirmativas pueden ser positivas y las negativas lo niegan. Entonces, las afirmativas, estamos en otoño, estamos en invierno. Ahora, la negativa, hoy no tengo clases. Entonces, nosotros estamos diciendo y estamos sustentando algo. Luego tenemos las interrogativas, que vamos a utilizar los signos que vimos en el primer tema, que son obviamente los signos de interrogación. Miren, plantean una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cómo estás? Las exclamativas, nuevamente vamos a utilizar los signos de exclamación, ¿ven? Y luego dice, expresan sorpresa, sentimiento u orden. Cuidado al cruzar. O sea, fíjese, eso nos está queriendo decir. Está haciendo calor. Y se me olvidó comentarles que en las enunciativas colocamos punto y final. Y en las otras colocamos signos de interrogación y signos de exclamación. Este fue nuestro primer tema de este año y vamos a trabajar en lo que es la redacción, que es lo que debemos tener en una redacción. Miren, va de lo general a lo particular. Tenemos que poner las ideas más importantes. Debe de llevar un orden y todo debe ir ordenado. Entonces, conforme nosotros vayamos leyendo, cada vez que nosotros leamos y leamos, vamos a poder redactar de mejor manera. Entonces, mis amores, esto es todo lo que vamos a ver esta semana. Son bastantes actividades, pero yo sé que ustedes son muy buenos, así es que los invito a ver este video. Y si no entienden algo, que lo anoten en su cuaderno y me lo puedan hacer saber el día lunes en la clase de Zoom.